Y hoy en De Primeras con las parlamentarias vamos a darle la bienvenida de inmediato a Rafael Guzmán, candidato a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Va para el circuito 4 del Estado Miranda, actualmente suplente del diputado Julio Borges. Bienvenido. Tenis, muchas gracias. Vamos a empezar de inmediato. Este circuito 4 está conformado por unas parroquias bastante complicadas. Está también Guarenas, Guatire, que históricamente son zonas chavistas, por llamarlos de alguna manera. ¿Qué se está haciendo para conquistar esos votos de cara al 6 de diciembre por parte de Rafael Guzmán? Bueno, muy sencillo, encontrándonos, caminando casa por casa, en las colas, encontrándonos en las colas del transporte, en las colas para acompañar a nuestra gente que está comprando sus artículos de primera necesidad, que no los consigue en las colas, las propias colas de las farmacias, que no consiguen los medicamentos. Y hablando un poco de los problemas, todos nos encontramos en los problemas y sobre todo en la adversidad nos encontramos en las soluciones. Y eso es lo que nosotros queremos llevarle a nuestro pueblo, en especial del Circuito 4, Guarenas, Guatire, Araira, Caucahuita, La Dolorita y Mariche. ¿Qué está pidiendo la gente y cuál es la solución de resultar electo el próximo 6 de diciembre en materia legislativa? ¿Qué se tiene que hacer para que el venezolano mejore en su calidad de vida? Mira, los problemas de nuestra gente los resumimos en 4 frases. No tengo, no consigo, no me alcanza y tengo miedo. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que llevar y discutir a la Asamblea Nacional. Ir a la Asamblea Nacional es a rescatar las 3 principales funciones de los diputados, que son discutir, legislar y controlar. ¿Qué discutimos? Los problemas de los venezolanos, los verdaderos problemas de los venezolanos. ¿Quiénes son los causantes? ¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde nos encontramos? En un espacio de respeto, sobre todo respeto, de paz y de encuentro. Discutir los problemas de los venezolanos sin política. ¿Qué significa hablar de la seguridad de los venezolanos cuando te dice tengo miedo? Tengo miedo cuando tú ves a las policías que están desarmadas, que necesitamos más y mejores policías. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ataca la descentralización de la policía? ¿Qué pasa cuando te digo no me alcanza, no consigo? No me alcanza el dinero y no consigo los productos de primera necesidad. ¿Por qué no somos un país que no produce lo que se come? ¿Por qué vemos titulares que llegan que llegan toneladas de comida a Venezuela, que llegan miles de reses, que llegan toneladas de cabilla? Cuando nosotros somos uno de las mayores reservas mineras del mundo, no podemos producir la cabilla para Misión Vivienda y para cualquier otra actividad de la construcción. No podemos producir con tanta tierra que tenemos en este país fértil, no podemos producir el maíz para la harina precocida de la arepa que nos comemos. Y no podemos tener las reses, no podemos producir en Venezuela, no podemos criar las reses que nos comemos. ¿Qué es eso? Y eso es lo que nosotros tenemos que discutir. ¿Por qué no se produce en el país? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? ¿Por qué nuestros productores deciden no sembrar o por qué el gobierno privilegia la importación frente a la discusión de la producción en el país? ¿Por qué a nuestros cafetaleros se le compra el quintal de café a 6.500 bolívares el quintal y nosotros nos volteamos y hablamos con un nicaragüense y privilegiamos a un productor nicaragüense o a un productor brasilero y le pagamos 65.000 bolívares ese quintal? ¿Qué es lo que está pasando? Esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir con seriedad en la Asamblea Nacional, sin política. Sin eso, porque es que me asaltaron, no, es que eso es culpa de los paramilitares. La Asamblea Nacional está ajena a los problemas de la Absolutamente, gente en este momento. Ajena a los problemas, porque cuando no se reconocen que existen los problemas, estamos sordos. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Uno levanta la mano en la Asamblea Nacional para hablar de inflación y te echan la culpa. ¿Cómo es posible que en la Asamblea Nacional no se discuta por qué no se han dado las cifras del Banco Central de inflación en este último año? ¿Desde cuándo no se interpela a un ministro en la Asamblea Nacional y se le explica por qué la fiscal del Ministerio Público no puede ir la fiscal general no puede ir a la Asamblea y explicar por qué nuestros fiscales tienen 3.000 causas? ¿O por qué la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no va a la Asamblea Nacional y explica por qué no se abren los concursos para nuestros jueces? ¿Por qué el 95% de los jueces son provisorios? No tenemos titulares. ¿Qué es lo que está pasando? Esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir. Producto de la discusión, se legisla. ¿Qué es una ley? Son las reglas del juego, el rayado de la cancha. Muy sencillo. ¿Por qué nosotros, si decimos en la Constitución que somos un país descentralizado, por qué no se aprueba la Ley de Hacienda Pública Estatal, que es una mora de hace 15 años? ¿Por qué no se reconoce la descentralización?
¿O es que no entendemos que la descentralización es acercar los problemas a las soluciones a los problemas? Esas son las cosas que nosotros tenemos que discutir. ¿Por qué nosotros no podemos vigilar la correcta prestación de los servicios públicos? ¿Por qué se privilegia comprar aviones de guerra frente a invertir en los acueductos? ¿Por qué nosotros, teniendo una de las reservas más grandes de agua dulce del país, tenemos a nuestras comunidades con meses sin agua potable? Candidato, ¿cuál es la expectativa de triunfo que tiene la oposición en este momento? Y esto se lo pregunto porque de tener la expectativa positiva de que van a obtener la mayoría, ¿cuáles serían esos instrumentos de ley prioritarios para impulsar, en este caso, la producción y también en materia de seguridad? Vemos como los índices están aumentando. El día de ayer hay declaraciones del diputado Freddy Bernal sobre lo que fueron estos ataques con explosivos, asegurando que son grupos que están en el país desde hace más de 10 años. ¿Cómo legislar para evitar que este tipo de cosas sucedan? Bueno, pero ¿quién arma a esos grupos? ¿Con qué se arma a esos grupos que puedan estar de miles de años? Porque las granadas son importaciones directas y exclusivas de la Fuerza Armada Nacional y de las milicias. Eso está allí y eso se ha dicho muchas veces. ¿Cuál es la ley de desarme? Y lo hemos dicho, lo único que ha privilegiado es el desarme de las policías. Hay un tema preventivo, es la primera pata de la mesa. ¿Por qué nuestras policías no están armadas y están equipadas y no tenemos más y mejores policías para poder enfrentar a esas bandas que están 10 veces mejor armadas y equipadas que un policía municipal, un policía regional, incluso hasta el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué no se privilegia eso y se privilegia un gasto militar que al final no trabaja la seguridad interna? Se va a revisar el caso de la policía de Miranda en particular, que es señalada en repetidas oportunidades de que no participa en los planes de seguridad que promociona el gobierno nacional. Mira, mientras los planes de seguridad no estén contenidos, están contaminados con la dinámica política, lamentablemente la seguridad no va a funcionar. Porque nosotros, la gobernación y todos los cuerpos de seguridad de oposición, de gobierno, lo que sea, se sientan en una mesa para discutir de la seguridad en la medida de que no haya política. Es como la escuela. Tú hablas con dos madres que lo más importante para ellos es la educación de sus hijos y entran, independientemente del pensamiento político que puedan tener, en el momento que entran a la escuela, se acabó la política, porque están hablando de la educación de sus hijos. Y eso va a pasar, eso pasa con las policías. ¿Y eso es viable, que se pongan de acuerdo los dos sectores del país? Absolutamente. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no se ha convocado de la manera que se tiene que convocar. Porque no se sientan a hablar de la política, de la seguridad como se tiene que hablar, de forma seria. Yo te estoy diciendo, ¿desde cuándo has visto tú que la presidenta del Tribunal Supremo va a la Asamblea a explicar por qué nuestros jueces son provisorios? ¿Cuándo la fiscal general del Ministerio Público va a la Asamblea a explicar por qué un fiscal tiene más de 3.000 causas en cómo humanamente un fiscal puede ejercer su trabajo cuando tiene esa cantidad de causas? ¿Por qué no va la ministra de Prisiones a explicar por qué las cárceles de nuestro país son universidades del delito? ¿Por qué no se trabaja con esas grandes experiencias de regeneración del hombre o mujer que haya cometido algún delito? ¿Qué pasa? Esas son las situaciones que nosotros tenemos que discutir. Lamentablemente, no se discute, se mete la política y al meterse la política no estamos hablando de los verdaderos problemas de los venezolanos. Que eso es lo que le interesa al venezolano, que se le resuelva. No tengo, no me alcanza, no consigo, tengo miedo. ¿Cuál es la expectativa de triunfo de la oposición en este momento? Mira, toda la gran mayoría del país quiere que se le resuelvan esos problemas y en la medida que estemos hablando de estos problemas y nosotros le demostremos a nuestro electorado que nosotros estamos comprometidos, estamos trabajando con ellos de la mano, la gente va a votar por ese cambio, por ese encuentro, por esa reconciliación del país. Candidato, el próximo 6 de diciembre usted se va a someter a la voluntad popular, pero ahora se va a someter a la voluntad de nuestros televidentes acá en Primera Página. A través de @Primera Página están preguntando de muchísimos temas. Gabriel, ¿eres tú quien tiene los detalles? Efectivamente, Stenif, candidato, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Muchas son las inquietudes que de inmediato vamos a pasar a plantearle. Por ejemplo, entre otras cosas, escribe el señor Rafael Muñoz y él dice: ¿cómo confiar en el país? Hace 3 meses se realizó una subasta y hasta la fecha nadie sabe cuándo se van a liquidar las divisas. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Bueno, creo que es la única subasta que se ha hecho en el año de otorgamiento de divisas.
y no hay transparencia en el manejo y en la entrega de divisas. Si se denunció, si un ministro de este gobierno denuncia que se robaron 25.000 millones de dólares de Cadivi y no se explica qué es lo que está pasando. Y obviamente desde la Asamblea Nacional es que nosotros podemos establecer los mecanismos de auditoría, de contraloría, para dar transparencia y sobre todo dar seguridad de inversión. Siguen los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter. Uno de ellos lo formula el señor Alan Mack y dice: no le han metido el pecho a la inseguridad del Estado. Parece que el gobierno mira con mirada complaciente a las bandas delictivas. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Es lo que venimos hablando. Nosotros tenemos que sentarnos todos en una mesa a discutir el problema de la inseguridad en forma global, porque no es un tema solamente de la prevención. Tenemos que armar a nuestras policías, tenemos que tener más y mejores policías, pero tenemos que tener más y mejores fiscales, jueces titulares y un sistema de prisiones que esté acorde para recuperar a ese hombre o esa mujer que comete un delito. Hasta que no se trabaje de forma conjunta todos estos temas, jamás podemos hablar de seguridad. Otro de los comentarios lo hace el señor Pablo José Abreu y le dice: para el candidato Rafael Guzmán, hombre que se enfrentó ante el poder de Cabello, ¿qué opina usted del chavismo? El chavismo es una corriente que se respeta, que se reconoce y que sabemos que está aquí. Nosotros somos venezolanos, independientemente como pensemos, al chavista o al de oposición, o al rojo, al blanco, al verde, sencillamente no le alcanza el dinero, no conseguimos los productos que necesitamos, no tenemos las herramientas y todos, independientemente del color, tenemos miedo. No podemos salir a la calle, no podemos encontrarnos, no podemos vivir tranquilos. Y eso es lo que nosotros como venezolanos, todos, independientemente de la forma como pensemos, tenemos que encontrarnos y tenemos que buscar las soluciones de esos problemas. Candidato, tenemos segundos para despedir la entrevista. ¿Usted cree en el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones? De cara a las elecciones yo no creo en el Consejo Nacional Electoral, yo creo en la voluntad de los venezolanos. ¿Y van a unas elecciones sin creer en el árbitro? Porque estas son unas elecciones que lamentablemente siempre el árbitro está a favor de una opción política y eso está demostrado. Pero nosotros creemos en la voluntad de los venezolanos y cuando esa voluntad se imponga independientemente de lo que pueda pensar el árbitro, cuando las peleas se ganan por nocaut, no importa las veces que cuente ni cuántas veces cuente, es nocaut. Muchísimas gracias a Rafael Guzmán, candidato a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, por Primero Justicia también, Circuito 4 del Estado Miranda, por acompañarnos el día de hoy de primeras con las parlamentarias.